Muy buenas noches, nos encontramos a través de la pantalla de TV COP para darle continuidad a este ciclo de conferencias virtuales propuesta del Consejo Deliberante de Justiniano Posse. En el día de hoy para hablar de cambio climático, el rol de los ciudadanos frente al mismo. Un tema en el que quizá poco conocemos su significado, pero que el accionar diario de cada uno de nosotros tiene su esencia y tiene su importancia para el tratamiento del mismo. La Municipalidad de Justiniano Posse está adherida desde hace muchos años a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, agencia nacional y local del Pacto Global de Alcaldes a nivel internacional. Y precisamente para hablar en el día de hoy hemos convocado al ingeniero Ricardo Bertolino, director ejecutivo de la RAMSE, la Red Argentina de Municipios, una persona con amplios conocimientos en esta temática que ha trabajado prácticamente toda su vida en ello y que además es fundador del movimiento Ecoclubes, un movimiento que ha dejado su impronta incluso aquí en Justiniano Posse en los finales de los años 90, principios del 2000. En la última sesión de Consejo Deliberante aquí en este recinto hemos recibido un informe de un trabajo realizado por un grupo de personas, entre ellas integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, del Consejo Deliberante y estudiantes de carreras afines al medio ambiente, sobre el inventario de gases de efecto invernadero. Un trabajo sobre la realidad de Justiniano Posse, sobre su diagnóstico y que a partir del mismo se va a elaborar un plan de acción a futuro. Este trabajo está enmarcado dentro de los objetivos de la RAMSE. Ahora vamos a presentar al ingeniero Bertolino para luego darle la bienvenida y comenzar su disertación. Ricardo Bertolino es ingeniero agrónomo, ex subsecretario de Medio Ambiente y coordinador de políticas de sustentabilidad y participación ciudadana de la Municipalidad de Rosario. También es coordinador de cursos de formación sobre cambio climático y asesor en gestión de residuos en más de 60 municipalidades de Argentina. Fundador de la Red Internacional de Ecoclubes e impulsor del movimiento Agua y Juventud Internacional. También es miembro de la red Innovadores Sociales de Ayoka desde enero de 1999 y de Schwab Foundation de Suiza entre julio de 2001 y diciembre de 2005. Ricardo Bertolino fue quien impulsó la formación del Ecoclub en Justiniano Posse, movilizando a los jóvenes y niños que hoy son protagonistas y difusores de acciones de mejora continua en aspectos ambientales. De los canales de comunicación, de TV COP y de las redes sociales del Consejo Deliberante, para luego transmitírselas al ingeniero Ricardo Bertolino. La parte de las preguntas hemos convocado para la moderación de las mismas a Juan Cruz Fanín, secretario de Modernización de la Municipalidad de Justiniano Posse, que ha sido integrante en su momento del Ecoclub aquí en Justiniano Posse, precisamente el movimiento que ha fundado el ingeniero Bertolino. Ya estamos conectados entonces, Ricardo Bertolino, muy buenas noches, bienvenido virtualmente a Justiniano Posse. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros poder tenerlo de forma virtual, ya que bueno, toda esta situación que estamos viviendo nos impide la presencialidad, nos hubiera gustado tenerlo aquí en Justiniano Posse, pero bueno, esta modernización nos permite poder estar de alguna manera conectados y poder llevar todos sus conocimientos y hablar de todo lo relacionado al cambio climático y al rol del ciudadano frente al mismo, al menos hacerlo de esta manera virtual a través de la pantalla de TV COP y de Radio Sudeste, que también está transmitiendo. Le damos la bienvenida nuevamente y lo dejamos con su disertación. Hola, muchas gracias. Bueno, vamos a habilitar la pantalla como para hacer algunas filminas que nos permitan, bueno, graficar un poco lo que estamos haciendo. A ver si ya estamos.
¿Se está viendo ya? ¿O todavía no? Tal vez por ahí andamos. Ahora sí, Ricardo, comienza a verse. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, un poco la idea que me plantearon es tratar de hablar sobre el cambio climático y un poco cuál es la acción local que está llevando adelante Justiniano Posse en esta temática. Como ustedes saben, el cambio climático no es algo que va a venir, es algo que pensamos que va a afectar a las futuras generaciones, sino que es un tema que hoy está denominado como el principal problema que tiene la humanidad que enfrentar y que hay que hacerlo en este momento. Según Naciones Unidas, el año de inflexión, el año importante para frenar este fenómeno que puede ser dramático realmente, es el año 2030. O sea, estamos hablando que en apenas 8 años nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por cambiar de modelo productivo y de modelo de consumo para evitar que estas emisiones de gases de efecto invernadero que genera la actividad humana impacten fuertemente, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. El cambio climático no significa que el mundo se va a detener, va a dejar de rotar, ni mucho menos. El mundo va a seguir funcionando, el humano va a seguir estando en la Tierra, pero los problemas que pueden generarse y que de hecho hoy se están generando es un impacto fuerte sobre las poblaciones más vulnerables. Hoy estamos hablando de que en el año 2050 probablemente llegue a 200 millones de migrantes climáticos en el mundo. O sea que esta tal vez tranquilidad que hoy vive Posse y todo el país, por supuesto, esté condicionada en los próximos años por migraciones realmente importantes desde todo el planeta. Hoy hay millones y millones de personas que ya no pueden vivir de lo que siembran, de sus ganados porque se tienen que refugiar en otros territorios y estamos viendo enormes migraciones para poder subsistir. Y esto es un poco lo que tenemos, lo que vamos a vivir si no tomamos decisiones en los próximos 8 años, según Naciones Unidas. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo impacta esto? ¿Qué es lo que está pasando en Justiniano Posse? Y bueno, tomamos en este caso Justiniano Posse como como una población de las tantas que existen en nuestro país, con una problemática diferente en algunos casos y parecida en otros. Pero creemos que cualquier municipio, por más pequeño que sea, tiene algo para hacer. Nosotros trabajamos este tema desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que funciona desde hace 11 años en Argentina. Es la primera red que se creó en América Latina y hoy participan 230 municipios de esta red donde viven 13 millones de personas. Y Justiniano Posse es uno de estos municipios que ha fijado en su agenda la acción climática como prioritaria. Sabemos que en Argentina son 2.300 los municipios que existen y apenas 230, o sea, el 10%, ha asumido en su agenda la problemática del cambio climático con seriedad. Por eso nos entusiasma mucho esta charla a la que nos invitó Claudia, a la que nos invitó el intendente Swing y Juan Fanín, a quien conozco desde hace muchísimos años, porque es mucho lo que están haciendo y porque este liderazgo que ustedes están estableciendo en muchos temas son muy importantes para ser replicados, mostrados y difundidos a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Ahora, concretamente, ¿qué es la acción climática? Bueno, la acción climática o todo municipio tiene que tener su plan de acción climática
Y esto es un poco lo que venimos haciendo con el equipo de la Municipalidad de Justiniano Posse desde hace un tiempo. Y todo plan de acción climática contempla dos patas, digamos, la pata de la mitigación y la pata de la adaptación. Cuando hablamos de mitigación, nosotros tenemos que saber qué es lo que está generando emisiones de gases de efecto invernadero en la localidad. Hacer esto significa hacer un inventario de gases de efecto invernadero para poder reducir esas emisiones. Según la última conferencia de las partes de Naciones Unidas, tenemos que alcanzar la carbono neutralidad, o sea, tener emisión cero en el año 2050 y reducir el 50% de nuestras emisiones en el año 2030 para sostener la actual forma de vida en el planeta. Esto significa que la temperatura media del planeta no sea mayor de 2 grados centígrados de ahí en adelante. Lamentablemente no estamos alcanzando esta media, ya la estamos cerca de superar, estamos en 1 grado centígrado del aumento de la media de temperatura del planeta debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos que acelerar y por eso se están poniendo muchos recursos para mitigar, desacelerar este proceso del cambio climático. Pero por otro lado, esta es la mitigación, pero por otro lado, la adaptación. ¿Qué significa esto? Que bueno, el cambio climático ya está. El cambio climático lo produjeron o se viene produciendo desde los últimos 150 años a partir de la revolución industrial en el planeta, a partir de la utilización del carbono, del petróleo para el traslado, para la producción. Bueno, el planeta ha cambiado, ha ido cambiando y se empiezan a producir lo que se denominan los fenómenos climatológicos extremos. Esto que nos dice que tenemos que hay procesos climatológicos que antes se daban en determinado momento, en determinado volumen, y hoy vienen aumentando en forma dramática. Y esta adaptación entonces nos convoca a prepararnos para estos cambios. Cada región de nuestro país va a tener fenómenos climatológicos extremos diferentes. Cuando uno mira el mapa de nuestro país, ya sabemos qué es lo que va a pasar en cada región. O sea que esta acción climática, esta adaptación, en cada lugar va a tener un formato diferente. Si tomamos la zona de la cordillera, bueno, ahí lo que observamos es que va a haber una fuerte o una importante crisis hídrica. Entonces, tenemos que prepararnos para la falta de agua que va a haber en toda esta zona. Pero también cambian las temperaturas y uno cuando visita Mendoza ve cómo las nuevas cultivos de vid se trasladan a zonas más altas de la montaña porque las temperaturas ya están haciendo inviables los cultivos en las zonas más bajas. Lo mismo si uno observa algunas producciones de trigo o de maíz, las variedades van a tener que ir cambiando y adaptándose a un clima diferente. En la zona del litoral, en la zona de Corrientes, en la zona de Chaco, bueno, el problema va a ser las inundaciones. Entonces, no podemos seguir construyendo sobre los márgenes de los ríos como lo veníamos haciendo hasta ahora, porque sabemos que ahí el problema va a ser la frecuencia de las lluvias extremas. Hay zonas donde, en el sur de Buenos Aires, donde se va a dar sequía. Entonces, bueno, los fenómenos climatológicos extremos que son no un aumento de la cantidad de lluvias, sino unas lluvias mucho más fuertes en poco tiempo, que van a ser mucho más peligrosas, o las sequías, los incendios de bosques, o la crisis hídrica. Bueno, todos estos fenómenos nos tenemos que ir preparando y a eso lo llamamos la adaptación al cambio climático. Pero insisto, en cada región del planeta van a ser diferentes. Ahora, ¿por qué tener un plan de acción climática? Bueno,
en cada ciudad tenemos que tener un plan de acción climática porque la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, el mayor impacto, eh, tienen que ver con las ciudades. Hoy en el mundo el 50% de la población vive en ciudades. En el caso de Argentina es el 93% de la población. Prácticamente queda muy poca población rural. Entonces la relación íntima entre la ciudad y el cambio climático es cada vez más grande, más fuerte. Por eso es importante que las ciudades asuman este protagonismo. Hasta el Acuerdo de París, que se hizo en el 2015, solamente hablaban de la acción climática los gobiernos nacionales. A partir del Acuerdo de París, 1000 alcaldes, intendentes, fueron a la cumbre climática que se hace todos los años y dijeron: nosotros tenemos que asumir responsabilidades y protagonismo en todas las acciones climáticas que se desarrollan. Por eso hoy es muy importante que las ciudades realicen estas planificaciones climáticas y trabajen en consecuencia. Ahora vamos a ver un poco algunos números, pero podemos decir que el 70% de la energía se consume en las ciudades. Y vamos a ver cuál es el impacto que tiene esta energía. Y también decimos que alrededor de la mitad de las emisiones globales se producen en las ciudades. Entonces, es en las ciudades donde tenemos que trabajar todo el tema de la mitigación del cambio climático y, por supuesto, de la adaptación. Cuando viene una gran inundación, la gente está viviendo en las ciudades. Lo hemos visto en algunos lugares de Córdoba, donde la deforestación, entre otras cosas, más las lluvias extremas, generan inundaciones y arrasan con las viviendas. Y nosotros en general decimos que el cambio climático no hay que verlo desde el punto de vista de catástrofe. Nosotros creemos que el cambio climático es la oportunidad que tenemos en Argentina para cambiar de modelo de desarrollo, de modelo de producción y de consumo. Y el cambio climático nos puede ayudar a tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de las ciudades. Ahora nosotros estamos haciendo muchos cursos desde la red, porque, a ver, hoy no es un problema la tecnología en el mundo está. Lo que nos está faltando es implementarla, y por eso vemos que podemos mejorar la calidad de vida. Cuando hablamos de cambio climático no estamos diciendo vamos a vivir a las cavernas, ni mucho menos. Estamos diciendo mejoremos nuestra calidad de vida, pero usando las tecnologías bajas en carbono. Este es el secreto, tecnologías bajas en carbono. Y esto significa que también estas tecnologías bajas en carbono, acá para nosotros es fundamental plantearlo, es las que van a generar una cantidad enorme de nuevos empleos en nuestro país. Hay muchísimas empresas. La Organización Internacional del Trabajo dice que el 50% de los empleos de los próximos años todavía no se han creado. O sea, si nosotros seguimos capacitando a los jóvenes o planteando empresas que están funcionando a partir del mundo que ya está pasando, realmente no vamos a generar ese empleo digno que necesitamos. Por eso es muy importante lo que está haciendo Juan en POSE, trabajar en todo lo que es la modernización, la innovación. Sin duda, ustedes tienen mucho para mostrar y de hecho sabemos que están haciendo importantes experiencias que, bueno, ahora las vamos a repasar un poco. Pero además queremos plantear que esta acción que realiza POSE y realizan muchos otros municipios, hoy han colocado a Argentina en un grado de visibilidad internacional único. Justiniano Posse, como muchos otros municipios de Argentina, son parte del Pacto Mundial de Alcaldes. Es una red de 10.600 ciudades en todo el mundo que han asumido la planificación climática. De estas 10.600 ciudades, no todas cumplen en la presentación de la planificación climática, pero el caso de Argentina es impresionante. Es el país que tiene mayor cantidad de ciudades con planes de acción climática presentados y aprobados en el Pacto Mundial de Alcaldes. Somos el país número 1 en planificación climática
desde el año pasado, el año 2019 y el año 2020. Y creemos que este año vamos a volver a repetir esta calificación. Luego sigue Estados Unidos, España y el resto de los países del mundo. Pero esta visibilidad internacional que nos da la planificación y la acción climática nos da posibilidades de presentarnos a proyectos internacionales para los que el mundo se comprometió a colocar 100.000 millones de dólares al año. O sea, hoy, cuando uno habla de cooperación internacional, no hay ningún fondo que no incluya el tema de cambio climático. Y si nosotros no tenemos planificado qué vamos a hacer con el clima, si no tenemos planificado cuáles son los nuevos emprendimientos, esos recursos muy difícilmente lleguen a nuestro país. Esto es un poco lo que les decía. Nosotros, desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, hoy somos coordinadores nacionales y hay un comité que está formado por distintos ministerios y organizaciones que completan esta coordinación nacional. Pero la oficina central del Pacto Mundial en Argentina está en Rosario. Yo soy el director ejecutivo y funcionamos cerca de 30 profesionales que estamos acompañando a los gobiernos locales en toda su planificación climática. Nuestras oficinas las compró el gobierno alemán, nos las cedió. O sea, esto muestra el interés de muchos gobiernos del exterior por invertir en las acciones climáticas. Hecho realmente muy importante porque no podríamos tener la oficina importante que tenemos si no fuera gracias al Parlamento alemán. Cuando hablamos entonces vamos un poco a lo que es el proceso que se realiza, que ustedes ya lo iniciaron en POSE. Entonces, cuando decimos mitigación, hablamos de inventario, y es en el momento en el que está parado hoy Justiniano Posse. Hoy Justiniano Posse tiene su primer inventario de gases de efecto invernadero. Luego planteamos cómo vamos a ir reduciendo estas emisiones. Tenemos que tener el objetivo de la carbono neutralidad en el 2050, y tenemos que tener cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si yo coloco termotanques solares, bueno, voy a reducir tantas emisiones. Si yo tengo bicisendas, voy a reducir tantas. Si voy a forestar, voy a tener tanta compensación. O sea, yo tengo que medir todas las acciones que voy a realizar y traducirlas en números. Todo el equipo técnico somos ingenieros prácticamente, o sea que para nosotros los números son centrales. Y en el tema de la adaptación trabajamos con todo lo que es el análisis de vulnerabilidad, o sea, de acuerdo al índice de vulnerabilidad social frente a desastres del gobierno nacional, de la tercera comunicación nacional de cambio climático. Tomamos eso, vemos cuáles son los fenómenos climatológicos que se pueden dar y evaluamos cuáles son los riesgos que puede existir en cada comunidad. Entonces, cuando uno tiene el plan de acción desarrollado, tiene todas las áreas de mitigación y todas las áreas de adaptación ya elaborados. Esto se presenta a nivel internacional y recibe el sello de validación y es accesible a distintas fuentes de financiamiento. El diagnóstico de emisiones que ustedes lo hicieron ya trabaja sobre 5 áreas, que es la generación de energía, el transporte, los residuos, los procesos industriales y la agricultura y ganadería. Dado que los procesos industriales son muy bajos los que generan per se gases de efecto invernadero, como la industria de la cal o la industria del vidrio, POSE no tiene procesos industriales que sean cuantificados en su inventario, y la agricultura y ganadería, porque no depende de la decisión del municipio, sino que depende de políticas nacionales o provinciales, tampoco es considerado, salvo en un escenario que se llama Base Más, que también lo realizamos, porque sin duda tiene impacto la agricultura y la ganadería, pero lo que trabaja cada municipio es sobre las 3 primeras, que es la generación de energía, los residuos y el transporte. En esto no son mediciones. Cuando uno hace el inventario de gases de efecto invernadero, no es que va con un aparatito midiendo, sino que se realizan por fuentes de información calificadas. Tomamos los datos del Ministerio de Energía de Nación o provincial, los datos de SENASA para ver los animales, los datos del Ministerio de Agricultura, datos de
de cooperativas, todo tiene que estar certificado para que esta herramienta tenga validez y porque a los 2 años tenemos que volver a realizarlo para ver la evolución y tenemos que tomar las mismas fuentes de información. En el caso de POSE, los datos que tuvimos en el año 2019 son estos que aparecen acá. La mayor parte de las emisiones de la ciudad de POSE tienen que ver, se genera el transporte. En segundo caso, la estacionaria, la energía estacionaria que tiene que ver con la energía eléctrica, el gas, el carbón que se utiliza dentro de la ciudad, y el 3% tiene que ver con la gestión de los residuos. O sea, esto nos está diciendo que en POSE lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con la movilidad. Esta es la prioridad para combatir el cambio climático. Y en segundo lugar, con la energía estacionaria. Cuando vemos en POSE quién genera estos y cuántas toneladas genera cada uno de los 2 sectores que se cuantificaron, vemos que los vehículos particulares generan 20.443 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año y los vehículos oficiales el 281. Y en ese sentido decimos que el 53% de las emisiones de la ciudad tienen que ver con esto. Acá vemos el gráfico de torta donde decimos la energía estacionaria. Bueno, los edificios residenciales, las casas, los domicilios particulares, son los que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, las industrias, luego las dependencias municipales y otros, como se ve en este gráfico. Esto es importante tenerlo porque sabemos sobre quién tenemos que trabajar, quién es el mayor emisor y cómo vamos a crear incentivos o controles para reducir estas emisiones. Cuando hablamos de las emisiones de residuos, vemos que la mayor parte corresponde a la gestión de los residuos sólidos urbanos, luego tiene que ver con las aguas residuales y el compostaje. Entonces acá tenemos los valores de emisión de gases de efecto invernadero relacionados con la gestión de los residuos. El municipio, sin duda, cuando elaboramos esto, no es que está en cero. El municipio está realizando una cantidad importante de acciones. Y en esto, bueno, a ver, cuando quiero modificar, que el principal problema que tengo es el transporte, tengo que ver cómo voy a promover el uso de la bicicleta, incentivar el uso del vehículo particular, cómo voy a trazar algunas líneas que permitan que la gente se mueva menos, para evitar que se utilice tanto combustible dentro de la ciudad o para acciones dentro de la ciudad. En el caso de la energía estacionaria, lo más importante es la eficiencia energética, cómo los edificios, cómo las casas consumen menos. Hoy en el mundo hay muchas casas pasivas que consumen 0 energía. Entonces, bueno, ¿cuál es la infraestructura que le tengo que dar a los domicilios para que no necesiten energía? O utilizar, en segundo lugar, las energías renovables, energía eólica, energía solar y demás. Y en el caso de residuos, bueno, promover el compostaje o promover la obtención de energía a partir de los líquidos cloacales. Hay insisto, tecnología para todo que apunte a la carbono neutralidad y que genere mayor empleo. Ustedes están haciendo acciones, sin ninguna duda, que hay que ir cuantificando y que irán sumando a esta planificación climática. Entonces tenemos que ver cuánto es lo que se foresta dentro de la ciudad. Sabemos que cada árbol que se planta retiene dióxido de carbono y es muy importante todas las acciones que se realicen con respecto a la forestación de la ciudad y las áreas cercanas. Ustedes tienen la planta de residuos sólidos urbanos, un ejemplo de tecnología y de participación ciudadana que destaca POSE desde hace mucho tiempo, y tienen un elemento que es muy importante, que han cambiado el 100% de la luminaria LED. Entonces digo, POSE ya viene dando estos pasos, independientemente de que recién está con la etapa inventario, la primera pata. Ustedes cuando elaboren en los próximos meses la planificación climática, ya tienen muchas acciones que hay que cuantificar. Entonces, para resumir, es importante comenzar a armar el equipo de trabajo que trabaje en la planificación climática dentro de la ciudad, trabajar en la estrategia de adaptación y trabajar en la definición esta de cómo voy a llegar al año 2050 a la carbono neutralidad dentro de la ciudad.
Acá tenemos, cuando estamos hablando de adaptación, algunos mapas que nos van diciendo, en el caso de Belleville, que ya tiene terminada su planificación climática, cuáles son las amenazas. En el caso de Belleville sabemos que una de las cuestiones más importantes pueden ser las inundaciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son las zonas afectadas? ¿Cuáles son, de alguna manera, las zonas donde hay población que puede ser afectada? Una cosa es la amenaza, la otra es la vulnerabilidad, y las dos conforman el riesgo. Esto es lo que elaboramos, el equipo técnico municipal elabora en cada municipio para decir dónde tengo que hacer las inversiones ante un clima que va a cambiar fuertemente en el corto plazo. Y en función de eso se plantean las estrategias de adaptación. Bueno, esto es más o menos, yo espero no haberme pasado con el tiempo porque me parece que lo más valioso son las preguntas de ustedes, pero es contarles que es muy importante, y POSE está, digamos, es muy importante la acción que está llevando adelante POSE en el tema de la planificación climática, porque es uno apenas del 10% de los municipios del país que la ha puesto en agenda, y que independientemente de tenerla en agenda, está realizando acciones muy concretas para solucionar este problema que hoy la humanidad tiene. Muchísimas gracias y bueno, quedo, Claudia, bueno, agradezco por supuesto al intendente Swin, a Juan Fanín, que lo conozco hace tanto tiempo, a todo el equipo. Perdón, debí empezar por ahí saludando a Claudia y a todos, pero bueno, estaba emocionado por hablar y se me fueron los saludos. Ricardo, muchísimas gracias. Lo que necesitamos ahora, que deje de compartir pantalla y le dé entrada a Juan, que está en sala de espera, para que pueda iniciar la ronda de preguntas, porque Juan estaba con otro compromiso y todavía no se ha sumado, y como usted está al compartir pantalla, usted está como administrador, le tiene que dar ingreso a Juan a la sala para que él pueda iniciar con la ronda de preguntas. No tengo idea cómo se hace eso. Yo por ahora dejé de compartir pantalla. Lo estoy viendo a Juan acá. Acá lo estamos viendo. Acá lo estamos viendo. Te estaba eliminando, Juan. Desde chiquito ahora que te estoy eliminando. Ahora me aceptaron. Bueno, Juan, como ya dijeron, se conocen, lo hemos presentado. Juan es secretario de Modernización hoy del municipio, un gran trabajador en pos del medio ambiente desde muy chico, y como dijo Ricardo, lo conoce desde hace muchos años. Hemos recibido muchísimas preguntas, vamos a ver si tenemos tiempo para poder consultarlas todas, y si no, bueno, las que no logren entrar se la enviaremos como para que después nos pueda mandar alguna respuesta y la publicaremos. Así que, Juan, te dejo con Ricardo para que puedan seguir con la ronda de preguntas. Las que no sé yo se las responderá Juan, digo, porque ya es especialista. Primero, muchísimas gracias por la invitación al consejo, y obviamente a Ricardo agradecerle de nuestra parte de sumarse ahora a esta charla, a todo lo que lo hemos molestado con anterioridad y a todo lo que lo vamos a seguir molestando con posterioridad a esta charla también, que él ya lo sabe. Bueno, además, no quiero dejar de agradecerle y felicitar al canal por todo el trabajo que están haciendo, y a la radio también, que se suman con esto. Bueno, Ricardo, como dice Claudio, tenemos un montón de preguntas. Yo te voy a ir pasando a ver, intentando no repetirlas. Nos llegó una que dice: ¿qué podemos hacer desde nuestras casas para mitigar los efectos del cambio climático? Bueno, mira, muy concretamente hay muchísimas cosas. Ustedes vieron que el tema de la eficiencia de la energía estacionaria y el uso de la movilidad es lo que cada uno hace. O sea, los autos no andan solos en la calle. Los autos alguien los maneja, y por lo tanto tengo que empezar a ver cómo yo reduzco la utilización del auto todo lo que puedo. Yo recuerdo al intendente Swin andando en bicicleta con su boina y haberlo visto y bueno, y difundido su acción permanente. No sé si todavía anda, yo lo he visto hace muchos años atrás, pero realmente a mí me generó, digo, esa es la conducta que tenemos que tener. Entonces, pensarlo nuevamente, si voy a sacar el auto, bueno, no puedo ir caminando, no puedo usar la bicicleta, bueno, ver cómo reduzco yo el consumo de combustible, que es uno de los factores más importantes. Otro tema, hoy recién terminamos hace 10 minutos de cerrar una charla sobre compostaje domiciliario.
Y se anotaron, estuvieron hablando gente de Mar del Plata, Picún, Leufú, Tafí Viejo, o sea, los vecinos, nosotros hacemos una reunión una vez por mes donde contamos qué hacer y cómo hacerlo, pero no habla un académico, habla el vecino, el que tiene el problema, habló la gente de Marco Juárez, hablaron de todos lados del país, y uno decía, bueno, le pongo cebolla, no le pongo cebolla, lo hago en la tierra, lo hago en un tacho, y cada uno contaba. Entonces me parece que también la reutilización de los residuos es muy importante. ¿Cuánto puedo colaborar? ¿Cuánto puedo colaborar en la planta para que se gaste menos electricidad? Un tema también que tocamos hace un mes atrás fue qué produzco yo en mi casa, la huerta, o quién produce en la localidad para comprarle a ese que produce. Nosotros tenemos un programa de empleos verdes que busca transicionar al emprendedor en emprendedor verde. Y esto significa cómo todo emprendimiento, toda pyme, todo pequeño productor puede vender sus productos utilizando tecnologías fáciles de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hicimos la primera feria en Correa hace 3 meses atrás, y iban personas que producían pañales que no eran descartables, y otros producían velas, y otros producían hortalizas, y hay hoteles. Digo, ustedes ahí tienen, creo, yo lo he visto en la ruta, un hotel con todos paneles solares o termotanques solares. Bueno, Digo, ustedes tienen mucho que ya están haciendo, pero creo que si pensamos un poquito cada uno, qué es lo que estamos haciendo, alguna reducción podemos hacer. Esto es seguro. En el consumo o en la generación de trabajo, me parece que apagar la luz, el 20% del consumo de electricidad de una casa es el stand-by, cuando yo dejo el botoncito rojo prendido. Digo, a ver, ¿cómo puedo reducir? Aparte que me va a rendir en dinero, pero digo, además lo puedo hacer por una motivación que tenga que ver alinearme con esta acción climática. perfecto. Te paso otra pregunta. Dice, cuando los pueblos comienzan a transformarse en ciudades, respecto a los desarrollos inmobiliarios en altura, los edificios en altura, ¿cómo se mitiga su impacto ambiental y urbano propiciando al mismo tiempo el desarrollo? Cuando en general lo que se plantea es que cuando empezamos a hacer ciudades grandes, se concentre lo más posible la población. O sea, no tomar todo el territorio con casas, sino reducir, porque, a ver, llevar el servicio a lugares distantes, porque extendemos la mancha urbana, realmente termina complicando. Hay que hacer más tuberías para gas, mayor pavimento, más cantidad de luminaria pública. Si yo los puedo ir concentrando en una zona donde estén todos de alguna manera, tengan más accesible el transporte público y demás, realmente hoy se tiende a concentrar a las ciudades, a hacerlas concentradas y no dispersas. Porque además, esa tierra que ocupamos a veces con mucho terreno en las casas, ustedes tienen ese lujo, se lo pueden dar, pero digo, en otras ciudades, y bueno, la verdad que el suelo sale mucho y deja de ser productivo. Entonces, si yo puedo tener una huerta en el terreno que tengo, fantástico. Ahora, tener suelo para esparcimiento nada más y que me exige usar agua, que muchas veces es potable, digo, hay toda una infraestructura que tiene un costo y que tiene un costo climático. Nosotros estamos, de alguna manera en Argentina, no todos los sectores, pero una parte de la población, acostumbrados al derroche. O sea, nos parece que porque lo podemos pagar ya somos dueños absolutos. Y la verdad que no es tan así. Yo tengo que tratar de ver que esto me está impactando ya a mí, pero ni pensar a las futuras generaciones. A las futuras generaciones, ese terreno que es inútil bueno, realmente los estoy perjudicando. Bien, tenemos otro que dice, ¿existe una tendencia sobre qué sector presenta mayores emisiones de dióxido de carbono en los municipios? Sector energético, transporte, industria, agro. Sí, insisto, mayoritariamente es el agro. Esto no cabe ninguna duda, pero no depende de una decisión política local, por lo tanto nosotros no lo tomamos. O sea, cuando uno hace la planificación de un gobierno local, lo que toma es lo que puede transformar la política local a través de ordenanzas, de participación ciudadana y demás. Dentro de estos, siempre el mayor porcentaje corresponde al transporte y a la energía estacionaria. Los dos que tiene POSE es lo mismo que tiene cualquier ciudad de nuestro país.
POSE tiene un diferencial que tiene muy bajas emisiones por residuos, porque tiene un excelente tratamiento. Si uno ve en otras ciudades, la generación de gases de efecto invernadero por residuos anda en el 15% aproximadamente, mientras ustedes están en el 3%. O sea, es muy alta las otras factores porque ustedes tienen muy reducido las emisiones por gestión de residuos. Insisto, esto habla muy bien de POSE. A nivel nacional, por generación de residuos está en el 5% cuando tomamos todo el país. Pero los pequeños municipios, ya digo, que tienen porcentajes mucho más altos que la ciudad. Bien. Una cosa para agregar, Ricardo, antes de pasar a la próxima pregunta, y además agradecerle al equipo de la RAM que nos ha ayudado en este inventario y a los chicos que participaron, bueno, que estuvieron en el equipo, digamos, del inventario y que nos están viendo además, seguramente estarán haciendo alguna pregunta. Respecto a los residuos, nosotros cuando hicimos la actualización que pasó del 2016 al 2019 con el inventario, obviamente ahí en el medio estuvo la inauguración de la planta y ahí observamos cómo ahí había una reducción respecto a las emisiones, porque de los residuos que ingresaban a la planta de reciclado, por eso nosotros insistimos mucho en la concientización, y Ricardo de esto con el trabajo de Ecoclubes lo sabe, respecto a una vez que ingresan los residuos, finalmente un 25% a grandes rasgos es lo que termina enterrándose, digamos, de los residuos, que se reflejan las cifras que estás diciendo vos, digamos. La próxima pregunta dice, ¿existe algún incentivo económico a nivel nacional o para los particulares que inviertan en generación de energía a través de fuentes renovables? Y te leo dos porque está relacionada, si hay algún plan de ayuda económica para municipios que decidan generar energía limpia dentro de la localidad. Bueno, la verdad es que hay muy poco. Hoy estaban presentando los indicadores de sustentabilidad a nivel nacional y realmente yo me sorprendí porque el porcentaje que invierte el gobierno en este momento en cambio climático es el 0,003% del presupuesto nacional. O sea, estamos invirtiendo realmente muy poco y por lo tanto estamos dando muy pocos incentivos para que la gente participe. Hoy todo se hace de manera voluntaria, pero en esto, bueno, yo creo que una de las cosas que estamos viendo es que empiezan a aparecer otros actores muy importantes para promover la acción climática. Yo, perdón, Juan, te voy a pinchar el globo, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Correa y de varios municipios, ellos descuentan un porcentaje de la tasa municipal a la persona que hace compostaje domiciliario. Entonces digo, hay incentivos económicos que hoy, en la ausencia de un incentivo que dé el Estado, provincial o nacional, a veces lo asumen los municipios con todo el esfuerzo que esto significa. Después hay una cantidad de otros recursos. Nosotros hacemos también, así como se hace el inventario local, hacemos también la huella de carbono a las empresas. Y cuando una empresa nos pide hacer la huella de carbono, el 50% del servicio que le cobramos se invierte en obras municipales. O sea, si determinada, el hotel que ustedes tienen, que tiene una huella de carbono, estoy seguro, muy baja, hace su huella de carbono corporativa, bueno, por hacer ese servicio, después nosotros lo invertimos lo decide el municipio, en paneles solares, en centros de salud, lo hemos hecho en Pérez, en forestación y demás. O sea, también hay una convocatoria a las empresas, a las cooperativas, a hacer su huella de carbono corporativa y acompañar el liderazgo que tiene el gobierno local, porque si no, quedamos solos, como gobierno local se queda solo. Y los que tienen, no todo el mundo tiene posibilidad, pero aquellos que tienen posibilidades no están haciendo un esfuerzo para saber qué es lo que están emitiendo y saber cómo lo pueden reducir. Yo recuerdo de muchas empresas que han hecho su huella de carbono y que han dicho, bueno, en lugar de que el personal vaya en auto, ahora pongo un auto y que recoge a todo el personal, con esto reduzco tanto el porcentaje de combustible de la gente que va a trabajar a mi empresa. Digo, hay muchas posibilidades. Sí, creo que hay que seguir haciendo, y lo que nosotros notamos es que vienen muchos recursos internacionales, tal vez no vía los estados nacional y provincial,
pero sí para los subnacionales, que serían las localidades que están haciendo bien las cosas. Es el área que nos toca a nosotros. Nosotros no somos ni gobierno provincial ni nacional, no estamos identificados con ningún partido político. Por lo tanto, bueno, lo que tratamos es de movilizar recursos locales, que creemos que los hay. Hay otros países que realmente no tienen las posibilidades que tienen, que se tienen en Argentina. Entiendo que estamos en una zona de crisis, pero también es necesario generar empleo genuino y digno, y creo que hay algunos que tienen posibilidades de hacerlo. Bueno, tenemos una que dice, ¿cuál cree usted que sería la o las acciones que más impacto positivo generarían en municipios del tamaño y las características de Pose, refiriéndonos a emisión de gases? Sí, yo creo que hay una que es fundamental y es el de la eficiencia energética en los edificios. O sea, yo creo que estamos consumiendo una cantidad de energía que es impresionante, es derroche prácticamente, y las casas tendrían que aprender a ser mucho más eficientes en el uso de la energía. Y los métodos son muy fáciles, muy simples. Y un caso que tenemos interesante es ahí en Camilo Aldao. Camilo Aldao, la municipalidad hizo un estudio de eficiencia energética, pintó el techo, sacó los árboles que estaban en la puerta para que entre el sol, cambió todo el cablerío interno, sacó ventanas y demás, redujo enormemente la necesidad de energía y lo que quedó puso paneles solares sobre el techo. Entonces muchas veces, y con esto son carbono neutral, entonces, muchas veces lo primero que pensamos, bueno, a ver, ¿dónde sale el panel solar? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el termotanque? No, lo primero que tengo que hacer es eficiente mi edificio. Y de esta manera yo voy a reducir el costo. Y ya digo, son acciones que son muy simples para implementar. Después tenemos otras que son más sofisticadas. En este momento estamos haciendo un curso para transformar los techos en techos verdes, lo está dando una asociación de Portugal, cómo recolectar el agua de lluvia para evitar usar el agua de la canilla cuando riego el pasto, cuando riego las plantas en mi casa. Ahora vamos a hacer un curso de climatización energética. Ustedes saben que la temperatura del suelo se mantiene constante a lo largo del año. Por lo tanto, si yo coloco tubos, lo digo muy burdamente, tubos en la tierra, yo con esto puedo calefaccionar y enfriar mi casa sin necesidad de usar el aire acondicionado o la estufa. Entonces, la utilización de la geotermia para la climatización de los edificios es importantísimo. Pero hay veces que es mucho más simple, con un simple detector que me permita a mí prender la luz cuando ve movimiento. O sea, hay herramientas que son muy simples y no les estamos prestando atención. Bien, tenemos, acá preguntan, dice, ¿se puede observar un mayor compromiso por parte de los municipios para tomar medidas que apunten a la sustentabilidad? Está bien, yo voy a hablar solamente de los municipios con los que nosotros trabajamos y realmente creo que hay un liderazgo hoy a nivel municipal muy interesante que no veo en otras regiones de América Latina. Yo al menos, a ver, para ser claro, nosotros somos una red de 230 municipios. El municipio que no cumple en 2 años con las actividades que se comprometió a hacer es dado de baja. O sea, no es que se firma un documento y dice yo soy parte de esta red y punto. Somos bastante verdugos, esto lo sabe Juan, y nosotros estamos permanentemente tratando de mostrar resultados, de acompañar estos procesos, pero el que no está a la altura de las acciones que nos hemos planteado como red, queda en el camino. Por lo tanto, yo hablo de estos 230 municipios que son realmente municipios muy comprometidos con la cuestión ambiental y que cuando uno ve el mapa del Pacto Mundial de Alcaldes, no ve ningún país que tenga la cantidad de municipios adheridos como Argentina. Argentina no solamente tiene muchísimos más municipios que otros países, sino que además, como lo planteé antes, es el primero en entregar su planificación climática y lo lidera. Por eso hoy estamos capacitando municipios de Paraguay, de Panamá, de Chile. O sea, nosotros hoy desde Argentina estamos mostrando este camino a muchísimos municipios de América Latina. Bien, te voy a hacer las últimas dos porque por cuestión de tiempo tengo miedo que después me reten. Acá tengo una que dice, ¿qué opina sobre la ley Yolanda sancionada, bueno, en el 2020? ¿Cree que es suficiente para comprometer tanto a los ciudadanos como a los gobiernos a lograr el cambio necesario?
o es otra ley que quedará en el olvido y no se tomará con la seriedad que merece? Una pregunta excelente. La ley está buena, ahora hay que cumplirla. Creo que nosotros tenemos excelentes leyes en nuestro país, energía distribuida, cambio climático, o sea, últimamente estamos aprobando una ley detrás de otra, pareciera que fuéramos el país más verde del mundo, pero cuando uno ve el presupuesto nacional dedicado a esto, realmente es todavía muy bajo. Entonces, por supuesto, es parte de un proceso. Estamos en una situación pandémica, estamos en una situación de crisis económica. Creo que todo influye para que no tengamos los recursos suficientes. Pero vuelvo, la ley me parece excelente, me parece realmente una acción, una ley muy innovadora, muy de punta. Pero bueno, esperemos que cuando las cosas se normalicen en el país, esperemos que muy pronto se pueda implementar. Bien. Acá tengo uno que se me había pasado que dice, si tuviera que establecer un orden de prioridades en relación a la acción de los municipios frente al cambio climático, ¿cuál ubicarías primero? Vuelvo a insistir, eficiencia energética. Primero. Eso es lo que antes planteé. Para mí, eficiencia energética es esto, porque además es barata, o sea, digo, no, te diría movilidad. Movilidad es muy importante, pero bueno, hasta en eso tal vez haya que comprar una bicicleta. En el caso de eficiencia energética, es con muy bajos recursos logra un impacto enorme. Por supuesto, el segundo término es movilidad, pero bueno, y yo no planteo hacer bicisendas, ni mucho menos, son actitudes. ¿Cuál es mi actitud frente a la problemática que el mundo hoy se debate? Pienso dos veces antes de agarrar el auto, pienso dos veces antes de comprar algo que no tengo que comprar, busco comprar lo que sea sustentable, lo que sea bajo en carbono. Me parece que pasa la cosa por ya actitudes personales los que pueden lograr este gran cambio. Te voy a hacer una más porque todavía no me echaron. Me estás ¿Qué dice? trampeando. Sí, estamos aprovechándote. Dice, pero esta es la última, prometo. Dice, ¿qué tan importante es el compromiso y la participación de los habitantes del municipio a la hora de aplicar medidas y lograr cambios verdaderos? Sí, es fundamental, es lo que estamos diciendo. O sea, si yo no tomo estas acciones, si yo no lo internalizo, realmente es imposible controlar todas las acciones climáticas. Eh, yo insisto, el municipio sí tiene, y ahora que estamos en una reunión del Consejo, la posibilidad de tener ordenanzas que faciliten, que premien la eficiencia energética, que las construcciones se hagan con renovables, o sea, desde la parte legislativa hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero si el vecino insisto, no piensa dos veces en muchas de las acciones que realiza, no vamos a tener resultados. Entonces acá la participación ciudadana es fundamental. Y tal vez yo empiece por una cosa, no tengo que hacer todo junto, tal vez empiece por compostar, o tal vez empiece por separar los residuos, o tal vez empiece por usar la bicicleta, o tal vez empiece por hacer la huerta. Empiezo por algo, pero algo tengo que hacer. Un tema tengo que decir, bueno, yo al menos en esto estoy colaborando. Después veo el resto si los puedo ir tomando. Pero, por favor, empecemos con una. Después pensamos al resto. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. No me quiero exceder con el tiempo. Después entiendo que te vamos a pasar aparte las preguntas. Así es, a cuenta gotas te vamos molestando. Pero bueno, no, agradecerte, Ricardo. Ahora le voy a pasar la palabra a Claudia, pero antes agradecerte una vez más a vos, a Esteban, a toda la gente de la red que nos evacúa cualquier consulta, cualquier duda, a cualquier horario. Y bueno, y vamos a seguir trabajando como hace en Pose hoy hablábamos con Claudia, desde el 98 por lo menos que Ricardo vino y que empezó en esta peregrinación ambiental. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Juan, excelente todas las preguntas que nos han llegado. Creo que ha sido muy claro Ricardo en todos los conceptos, tomamos mucho, tenemos mucho para aprender, comparto los conceptos y es lo que hablamos muchas veces en el Consejo Deliberante, que a veces hay mucha legislación que se puede hacer, pero también hay que partir de la concientización, porque tenemos a veces muchas leyes
leyes que si después no logramos aplicarlas porque el ciudadano no toma conciencia de la importancia que tiene, la ley queda como algo bonito y nada más. Entonces, y creemos que bueno, que esta conferencia de hoy también tiene que ver con eso, con generar nosotros, desde el lado legislativo, antes de legislar, generar concientización, tratar de que el vecino, el ciudadano común también entienda, cada uno de nosotros como ciudadanos comunes, qué parte tenemos que hacer para poder mejorar esto frente al cambio climático. Esa era la idea al menos de esta charla. Juan, muchísimas gracias por tu participación. Lo convocamos porque es un amplio conocedor junto a Ricardo de todos estos temas desde hace muchos años. Y Ricardo, también agradecerte enormemente en nombre del Consejo Deliberante la predisposición para estar presente. Inmediatamente dijo que sí, y para nosotros es muy valioso eso, y esperamos que en la próxima oportunidad podamos hacer alguna actividad aquí en forma presencial en Justiniano Posse. Muchísimas gracias a todos. Un gusto siempre compartir con ustedes y con Juan, que lo quiero un montón, todas estas actividades. Abrazo grande. Muy bien, muchísimas gracias entonces a los dos, tanto Juan como Ricardo. De esta manera entonces vamos finalizando el programa de hoy en este ciclo de conferencias virtuales del Consejo Deliberante. Un gracias enorme a todos los que han trabajado para que esto sea posible, fundamentalmente a toda la gente de TVCOP, que hoy están cumpliendo 33 años de vida. Feliz aniversario en nombre del Consejo Deliberante. Un agradecimiento además en nombre del Consejo porque siempre difunden nuestras actividades, porque nos han permitido este espacio para poder llegar al ciudadano, y porque además, como posenses, es un gran orgullo poder tener un canal de televisión con una trayectoria tan amplia y tan vasta en estos 33 años, que seguramente van a seguir siendo muchos más. También un agradecimiento a FM Sudeste por retransmitir. Gracias a quienes nos han acompañado desde el otro lado de la pantalla y desde el receptor. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Gracias por estar. Buenas noches.